del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 2003 y 2006. Integra el área de investigación del INIESE del Ministerio de la Educación de la Nación a cargo de proyectos de investigación y evaluación de programas y políticas. Es docente de nivel superior en la carrera de Pedagogía Social y en el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, Ministerio de la Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el posgrado en la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires. En esta última universidad coordina el área académica de educación de jóvenes y adultos y en la actualidad una investigación sobre el Plan Fines 2 en la provincia de Buenos Aires. Tenemos el placer de escuchar la charla que nos ofrece con la temática sobre los significados construidos para la educación popular en diferentes contextos socioeconómicos. Gracias chicas. No es que uno tenga muchos antecedentes, que vieron que en esta sociedad hay que trabajar mucho, entonces así uno va juntando, como soy vieja, tengo esos títulos, pero esa fuerza de trabajar, no es más que eso, no es mérito sino condición social. Bueno, primero agradecer a las autoridades de la institución, a los profesores, a Alberto que me convocó, a ustedes, a los estudiantes que están tomando su tiempo para preparar la presentación. Siempre es como un problema hablar así frente a gente que uno no conoce, ¿no? Porque, bueno, seguramente ustedes tienen sus propias perspectivas sobre lo que es la educación popular, o sus propias preguntas, sus propias relaciones, y yo no conozco esas perspectivas, preguntas y reflexiones. Entonces, me voy a proponer hacer un desarrollo y dejar un tiempo para que después podamos conversar y entablar un diálogo entre nosotros sobre la educación popular en Argentina y en América Latina, ¿sí? Yo estaba pensando, la jornada se llama 30 años de democracia, ¿no? 30 años de democracia en educación en la Argentina. Si uno se pusiera a pensar cuál es la antigüedad de la educación popular, por lo menos tenemos educación popular en América Latina desde hace 5 décadas, ¿no? O sea que la educación popular latinoamericana y argentina incluso, ¿no se oye bien? ¿No se oye bien? ¿Ahora mejor? ¿Sí? Porque tengo mis machetes, mis papelitos. Ahora cuando la memoria flaquea. No hablar pavadas. La educación popular en América. La educación popular es una creación latinoamericana. Esta es una cuestión en la cual estamos de acuerdo muchos académicos, muchos especialistas en educación popular, muchos compañeros militantes de la educación popular. Y tiene al menos 50 años de existencia en América Latina y en Argentina. Desde ese punto de vista, la educación popular viene acompañando a la educación argentina desde antes de la última dictadura militar. Y en ese sentido, por ahí yo lo que les propongo es un recorrido que permita pensar la educación popular en Argentina y en América Latina en distintos periodos de la historia, en distintos periodos de la historia latinoamericana y argentina. Hay un consenso entre quienes trabajamos estos temas de que, como otros procesos sociales, la educación popular es una producción sociohistórica, es decir, no es un dogma, una teoría, sino que es un desarrollo que aparece en América Latina y se va transformando, se va resignificando, va teniendo nuevas prácticas, nuevas formas de pensar, va acuñando nuevos conceptos, a la luz del desarrollo histórico de los procesos y acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales, los debates de las ciencias sociales en América Latina. Todas estas cuestiones van dialogando con la educación popular, ¿no? Y van en distintos momentos de la historia de la educación popular generando unas expresiones determinadas, que podríamos decir, bueno, en los 60 y 70 la educación popular tiene determinadas características, después en la década del 80 tiene otras, después de los 90 a la actualidad se van generando otros procesos. Entonces, yo lo que les propongo es que hagamos ese recorrido, ¿no?, de la educación popular en América Latina a través de las distintas épocas de la historia. Una cuestión sobre la que hay consenso también es que en Argentina y en América Latina, pero en Argentina en particular, en la última década comienza a hablarse nuevamente de la educación popular, ¿no?
volvió a ponerse sobre el tapete. Cada vez más colectivos y grupos y sujetos de distinto tipo dicen que hacen educación popular, se referencian como educadores populares, dicen mi identidad en un sentido es de varias cuestiones, pero además yo me identifico como un educador popular. Esto tiene que ver seguramente con la emergencia de nuevos colectivos, movimientos sociales, organizaciones sociales, que en las últimas décadas resistieron las políticas neoliberales, las políticas focalizadas, pero también tiene que ver con que en la última década, principalmente en América Latina, se produce la emergencia de gobiernos en países de América Latina, Brasil, Paraguay, Chile menos, Uruguay, gobiernos de signo progresista, que toman a la educación popular como un rasgo de sus políticas. Por ejemplo, en Argentina, el programa Encuentro de Alfabetización del año 2003, del año 2004, es un programa que se dice de educación popular. El programa Fines, que actualmente está instalado como política gubernamental, se dice que es de educación popular. ¿Qué quiere decir? Se dice que es de educación popular, que toma Freire, que recupera el saber popular, etcétera, etcétera. Es decir, hay una nueva presencia de la educación popular en América Latina y en Argentina. Ahora, es interesante discutir esa presencia, también qué problemas tiene. Y hay discusiones también en las bases, entre académicos, entre teóricos, entre educadores populares, respecto de que hay algunas versiones más, digamos, banalizadas de la educación popular o simplificadas. ¿Qué quiero decir con esto? La educación popular no es ni arquitectura ni medicina, es decir, uno no es que puede decir, bueno, medicina es esto. Entonces, física nuclear es este saber, ¿no? No, la educación popular es una marca identitaria. Las personas, los grupos, los colectivos, principalmente dicen, nosotros somos educadores populares. ¿Qué hacen? Ahí hacemos educación popular. ¿Por qué? Y ahí comienzan a caracterizar sus prácticas educativas. En esas caracterizaciones, a veces lo que sucede es que señalan estos rasgos. Nosotros hacemos educación popular porque trabajamos con sectores populares, trabajamos fuera de la escuela común, ¿no? De la escuela formal, llevamos adelante prácticas participativas, aplicamos técnicas participativas y además siempre en las clases o en los encuentros o en los talleres partimos de los saberes de los participantes, ¿no? Los educandos, de los sujetos, etc. Bueno, digo, esa es una caracterización de la educación popular a la cual, si uno bucea en las tradiciones de la educación popular en América Latina, le faltarían algunos elementos que son como muy sustantivos, muy fundamentales para la educación popular. Cuando discutimos qué es la educación popular y sin ánimo de realizar una definición normativa, es decir, normativa quiere decir, educación popular debe ser de tal manera, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, en 50 años de educación popular en Argentina y en América Latina, hay un relativo acuerdo construido respecto de que la educación popular, las prácticas y procesos educativos que se referencian o se inscriben o se presentan como educación popular, deberían tener, diría alguien, bueno, eso es una cuestión a pensar, determinadas características. Lo que nosotros llamamos a veces los educadores populares los rasgos constitutivos de la educación popular, los estudiosos de la educación popular. Una primera cuestión que es como fundamental y que a veces está un poco ausente en las prácticas de educación popular que uno ve en algunos territorios, ¿no? En algunas experiencias, y que en otros casos está muy presente, es una inconformidad, un rechazo por la estructura social de dominación. Es decir, una crítica a la injusticia social, a la desigualdad social, y el reconocimiento de que eso no es un problema de tal o cual barrio o de tal o cual ámbito, sino que es la sociedad la que es estructuralmente, está armada estructuralmente de una manera injusta, en la cual unos tienen mucho poder que ejercen sobre otros, que tienen menores posibilidades de ejercer su poder y por lo tanto de realizar sus derechos, de apropiarse
bienes materiales, culturales, en igualdad de condiciones que otros sectores sociales, etc. Es decir, una crítica a la estructura social. En la historia de la educación popular, esa crítica a la estructura social de dominación, a la asimetría social, a la desigualdad, a la injusticia social, se identifica con una crítica a la sociedad capitalista, con una crítica al sistema capitalista. Así nace la educación popular en América Latina. Nace como una crítica a la dominación capitalista, a la existencia de sectores sociales desiguales, a la existencia de algunos sectores que se apropian de la renta y otros que no, a la existencia de explotación en el ámbito urbano, en el ámbito campesino, etc. Pero no solo, porque es educación popular, entonces es una crítica a la sociedad, a la estructura social injusta y de dominación y de opresión, pero además de la mano de un reconocimiento, que es la gran intuición de Freire, que no la inventa él, ¿no? Digamos, él de alguna manera produce en base también a otras lecturas, otros autores, pero esta intuición de Freire de que la educación es principalmente, ineludiblemente política, que no puede ser neutral. Freire dice, hay una educación para la dominación y hay una educación para la liberación. Y habrá grados, pero lo que no hay es una educación que pueda prescindir de esta dimensión política. La idea de la politicidad de la educación y sobre todo la idea de que la educación formal en sus inicios, ¿no? Estamos hablando en lo que son la época fundacional, ahora vamos a volver de la educación popular, la idea de que el sistema educativo formal está básicamente constituido para la reproducción social y que la educación popular debe navegar en ese terreno de habilitar otras prácticas educativas que permitan pensar no solo acceder a conocimientos técnicos, a bienes culturales, a bienes educativos, sino también a poder pensar críticamente la sociedad, no naturalizarla, como decía Freire. La sociedad es mundo, decía él, no es naturaleza. La sociedad es mundo, es una construcción humana. Es una construcción humana que va cambiando. Y si es una construcción humana, una producción, y no es naturaleza, entonces puede transformarse en otra cosa. Si el hombre, digamos, si los sujetos, si los colectivos sociales se disponen y se organizan como para hacerlo y acumulan poder como para hacerlo. Entonces, el primer rasgo es un rechazo a la injusticia social, a la estructura de dominación, identificada con el capitalismo. Después en los 80, los educadores populares hablábamos de la educación, de la democracia formal. Ya por ahí no hablábamos tanto del capitalismo, pero sí hablábamos del autoritarismo, de la democracia formal, contraponiéndola al valor democrático de la democracia real, participativa. Entonces, injusticia social y la educación como una herramienta para reproducir esa desigualdad social o para transformarla en un sentido a favor de los sectores populares, en un sentido de mayor justicia social. Primer rasgo. Segundo rasgo, una intencionalidad política, justamente esto que acabo de decir, emancipatoria, es decir, plantear procesos educativos que sirvan para la constitución de sujetos políticos, es decir, para la acumulación de poder, para transformar la sociedad en una sociedad más justa. Es decir, no simplemente transmitir conocimientos. También la educación popular tiene una dimensión técnica, de dominio de herramientas, de dominio de saberes. No es que no, pero sí, sobre todo, pensar que esos procesos educativos adquieran una forma humana, una forma de humanización, de participación de los sujetos, que de alguna manera les permita organizarse, constituirse en sujetos políticos, pensarse como sujetos que pueden tener poder, que pueden organizarse, tener poder y disputar otro tipo de sociedad, otro tipo de orden social, más justo, más igualitario, etc. Entonces, la idea de una finalidad política emancipatoria. Tercer rasgo constitutivo, la idea de que son los propios sectores populares los que tienen que organizarse para este logro, que son los propios sectores dominados, con las diferentes posibilidades de dominación que haya, dominaciones de género, dominaciones económicas, dominaciones vinculadas con la expoliación de la tierra y de la naturaleza,
pero que son los propios sectores dominados y no un sector salvador, llámese académico, el líder de masas, etcétera, que viene a de alguna manera iluminar las mentes de los sectores populares para que ellos accedan a producir una mejor sociedad. No, son los propios sectores populares que son portadores de saberes, los propios sujetos dominados, que están en esa polaridad de ocupar el lugar de menor poder, los que tienen saberes, y es importante potenciar esos saberes, revisarlos, criticarlos, porque ese protagonismo es el que realmente favorece una transformación social. Freire tenía también otra intuición muy interesante porque él se peleaba todo el tiempo con la izquierda más institucional, o sea, con los que integraban los partidos de izquierda más orgánicos al bloque soviético, ¿no? El Partido Comunista Brasileño, etc. Tenían terribles peleas. Y él lo que planteaba era, él decía, no se puede hacer educación liberadora si uno es un líder que trata a las masas como si fueran objeto. O sea, si yo trato al otro como un objeto, estoy haciendo lo mismo que hace el dominador. Y de ese tipo de vínculo pedagógico y político no surge un proceso de liberación, surge otra cosa, otra forma de domesticación. Entonces, Freire tenía como esa intuición re interesante, que es una intuición que retoman después en los 90 algunos movimientos sociales, ¿no? Cuando critican las formas jerárquicas de organización de los partidos de izquierda y dicen, no, acá tenemos que hacer asambleas, tenemos que generar estrategias para que de alguna manera cada sujeto pueda decir lo que piensa, sin jerarquías, no importa si vos sos el que dirige el partido, o vos sos el coordinador, o el profesor, o vos sos el académico, sino que todos tenemos que poder conversar sobre estos temas y plantear nuestros puntos de vista, esta idea del diálogo. Entonces, los sujetos populares como protagonistas y sujetos de su propio proceso de liberación y de la transformación social. El otro tema, pensar en que la educación popular intenta incidir sobre la subjetividad. Freire decía, la educación es acción cultural. En los 70 decíamos, intentamos incidir sobre la conciencia. Era una visión un poquito cartesiana, un poquito racionalista, ¿no? La concientización, pensando en términos principalmente racionales. Si uno discute educación popular en el presente y charla, por ejemplo, con los españoles en rebeldía, que van a estar, sé que el viernes van a estar en una experiencia, bueno, ellos dirían, concientización es una parte, pero también vincularse con el placer, vincularse con conocer a través del cuerpo, conocer a través de la fiesta y la celebración, conocer a través de la intuición, trabajar sobre nuestro sentido común, no solo lo racional, esta idea tan racionalista que teníamos en los 70, la mente, ¿no? Ver la realidad solo mentalmente. No, todo lo demás, el cuerpo, las pasiones, las emociones, la celebración, el placer, el erotismo, todas esas cuestiones tienen potencia de transformación puestas al servicio de proyectos de cambio social. Entonces, trabajar sobre la subjetividad, ¿no? De los sujetos, de los educandos y de los propios educadores. Y por último, el último rasgo de la educación popular, trabajar con metodología, con técnicas, pero último, ¿no? Que sean coherentes con estas cuestiones que estamos planteando, ¿no? Volvemos a lo que decía Freire. Yo no voy a usar una metodología puramente positiva si estoy pensando en construir un conocimiento colectivo, ¿no? Voy a habilitar la palabra, ¿no? Habilitar la palabra, esa palabra que está tantas veces negada, por ejemplo en esta situación, ¿no es cierto? Pero bueno, así, esto era lo acordado, ¿sí? Entonces, estos 5 rasgos constitutivos. Digo, uno podría pensar, si empezamos de abajo para arriba, técnicas participativas que habilitan la palabra, trabajar sobre la subjetividad, trabajar con los sectores populares, constituirlos como sujetos políticos, ahí ya empezamos a ver diferencias en las experiencias de educación popular que se han generado en la última década. Diferencias, algunas le ponen mayor énfasis a esta intencionalidad política transformadora, otras experiencias trabajan acotadas a otras cuestiones. Y ahí hay toda una discusión al interior del campo de educación popular, discusiones. Imagínense que en la educación popular, si uno dijera, bueno, ¿quiénes hacen la educación popular en el presente? ¿Quiénes hacen educación popular?
organizaciones sociales. Organizaciones sociales. Ya eso es como un mundo. Organizaciones sociales es un mundo. Yo podría decir, ensayo una categorización, que es totalmente incompleta. Pero digo, en el campo de la educación popular en este momento hay organizaciones populares que son sociales, que son organizaciones, movimientos sociales de larga data, que vienen desde los años 90 peleando en relación con la tierra, el trabajo, temáticas de género, es decir, una serie de temáticas fuertes. Algunas de estas organizaciones tienen mucha densidad institucional. ¿Qué quiero decir? Son organizaciones que tienen un gran recorrido y tienen una organización, una forma de organización bastante sólida, consolidada, aunque haya ido cambiando, bastante consolidada. Se ha mantenido en el tiempo, aunque han tenido divisiones, etcétera, pero han podido ir haciendo un recorrido histórico. Después hay otras organizaciones que son organizaciones de base más comunitaria. Algunas son antiguas, jardines de infantes comunitarios, que existen a veces hasta desde los 70, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, otros son más nuevos, pero que están vinculados más a algún tipo de institución, algún tipo de propuesta institucional en la cual trabajan esas prácticas de educación popular. Después hay otras organizaciones que podríamos decir sectoriales, también son organizaciones sociales. Los sindicatos, a ver, SUTEBA es educación popular, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Los sindicatos, SADOP también dice que es educación popular. Fundaciones, algunas surgidas en los años 90, vamos a ver en qué condiciones. ¿Qué otras organizaciones? Y las iglesias hacen educación popular. Por ejemplo, Fe y Alegría, un movimiento continental confesional de educación popular que existe desde el año 55 y que genera como escuelas que certifican a nivel primario y secundario inspiradas en los principios freirianos y de la educación popular. Y después hay otro tipo de organizaciones de educación popular que son organizaciones sociales surgidas allá por los años 80. Surgidas allá por los años 80, que en aquel momento nosotros llamábamos organizaciones de promoción y desarrollo, para distinguirlas de las que decíamos que eran organizaciones de asistencia, que era como asistencia era down, promoción y desarrollo era up, ¿no es cierto? Promoción y desarrollo era el trabajo con sectores populares inspirados en estos principios de la educación popular, pensando en la dimensión política de la educación popular. En el caso, en otro sentido, las prácticas educativas con sectores populares de corte más asistencial tenían que ver, sí, con planes más asistenciales, con comedores, con roperos, pero en donde no importa si es un comedor o un ropero, lo que se limitaban justamente a la provisión de algunos insumos para paliar la pobreza, o para aliviar la pobreza, pero en donde el otro no era un protagonista, era un pobre que recibía algún objeto, ¿no? Algún objeto o participaba de alguna práctica. Bueno, la educación popular fue como... Bueno, y además hay, organizaciones sociales de todos esos tipos, pero además organizaciones gubernamentales. La educación popular desde los años 80 y desde antes, desde la época de Freire. Piensen que Freire a fines de los 60 intentó plantear una campaña de alfabetización masiva en Brasil, en Recife, en el nordeste brasileño, que porque hubo un golpe y una dictadura militar en Brasil, se abortó como tal, como política gubernamental, Freire se exilió, etcétera, etcétera. Ahora, la educación popular también cabe en el ámbito gubernamental. Hay toda una discusión sobre eso, ¿no? Algunos dirían que sí, otros dirían que no. Yo lo que digo es que hay actores gubernamentales, políticas públicas como el FINES, el Encuentro, la campaña de alfabetización de la época de Cámpora, no sé si alguno se acuerda, que ahora cumple 40 años, entonces por ahí leyeron algo porque hay una celebración sobre eso, una campaña de alfabetización inspirada en Freire. Instituciones institutos de formación docente que hacen educación popular, que se plantean que ellos mismos en sus prácticas educativas son prácticas de educación popular. Las universidades que hacen extensión, las universidades son instituciones gubernamentales, estatales, digamos, tienen prácticas de extensión y algunas de esas están referenciadas en la educación popular. Es decir, veamos que hay un abanico enorme, no solo los bachilleratos populares o los jardines comunitarios
universitarios, o esas prácticas que más conocemos, que son las que en la última década han sido más visibles. Hay una serie de prácticas en los barrios, en las iglesias, en los sindicatos, en las políticas públicas, que se dicen prácticas de educación popular, ¿sí? Y hay discusiones acerca de cuáles son sus características y cómo potenciarlas como prácticas de educación popular. Hay una tercera cuestión que también se debate en la educación popular. Bueno, un tema es el tema de la variedad de organizaciones, ¿no? La educación popular es una producción sociohistórica, dijimos, en relación con acontecimientos del momento, de la coyuntura política, económica, educativa, de los debates en las ciencias sociales. La desarrolla una multiplicidad muy diversa de actores, y esos actores construyen significado, dicen que la educación popular es A, B o C, de acuerdo con su propio saber y entender y con sus prácticas y cómo las revisan. Y además hay debates típicos de la educación popular. Vieron que en todos los campos hay como temas que se debaten constantemente, ¿no? Que termina de no haber acuerdo y en cada década se vuelve a debatir. En la educación popular una cuestión muy importante que siempre se debatió en los 60 y en los 70, se debatió en los 80, vuelve a debatirse en los 90 y se debate actualmente, es la pregunta acerca de quién es el sujeto de la educación popular. Cuando decimos quién es el sujeto de la educación popular, podemos decirlo en dos sentidos. Un sentido es quiénes son los participantes, ¿no? ¿Quiénes participan en el proceso de educación popular? Bueno, todos estos que estuvimos nombrando, ¿no? Ahora, hay otra pregunta que tiene que ver sería como una pregunta del tipo, ¿quiénes son los sectores populares? ¿Quién es el sujeto social? Y cuando digo el sujeto pueden ser muchos sectores, pero el sujeto social que tiene potencial como para construir una transformación importante de la sociedad, hacia una sociedad más justa. Esa pregunta tiene, respecto de quién es el sujeto con el cual vale la pena en un sentido de que es políticamente potente trabajar en procesos de educación popular. Esa pregunta tiene en cada década una respuesta distinta. O por lo menos en los tres periodos que yo quiero presentar aquí tiene tres respuestas totalmente distintas. Y es una pregunta fundamental. No es lo mismo para los procesos de educación popular pensados en términos de transformación social, trabajar en un territorio, en una práctica muy acotada, micro, que trabajar por ahí en ese mismo territorio, en esa misma práctica, pero articulada con otros colectivos y con otros sujetos sociales y políticos. No es lo mismo. En la educación popular no da lo mismo. Puede ser que en la pedagogía sí. Ahora, para la perspectiva de la educación popular no da lo mismo, porque el objeto principal de la educación popular es generar poder desde los procesos pedagógicos. Constituir sujetos políticos, decíamos. Es decir, sujetos sociales que se conciban como que están inmersos en relaciones de poder social. Porque son mujeres y hay relaciones de género, porque son hijos o padres y hay relaciones intergeneracionales, porque pertenecen a un sector social subalterno o un sector social de mayores ingresos y hay relaciones de poder en relación con la propiedad, por ejemplo, porque son alumnos y hay relaciones de poder en el vínculo pedagógico, es decir, la posibilidad de, a través de los procesos pedagógicos y educativos, trabajar sobre esta dimensión de poder. Eso es importantísimo en la educación popular y por eso no da lo mismo trabajar con unos sujetos o con otros. En distintos momentos de la historia, algunos sujetos se manifestaron para la lectura de los educadores populares y de las ciencias sociales del momento como más potentes para producir un cambio social. Vayamos a hacer una especie... Bueno, el otro tema también muy interesante y que es un hallazgo de esta época. Nosotros, cuando periodizamos la educación popular, cuando decimos, bueno, ¿cuándo empieza? ¿Qué periodos podríamos demarcar? Una periodización es una arbitrariedad, es un invento, ¿cierto? Uno puede decir que comienza acá y termina acá, ¿no? Lo podría decir, comienza acá y termina acá. O sea, es una arbitrariedad, es una construcción. No es que hay un principio de la educación popular. En la historia no sé si hay un principio de algo, un origen, pero sí hay una primera etapa que nosotros en educación popular la llamamos como etapa de
en la cual se constituye la primera etapa de constitución de la educación popular, o del discurso fundacional, dicen algunos, ¿no? De las primeras fundamentaciones de la educación popular. Esa etapa abarca, para ponerle así como unos hitos, desde la Revolución Cubana, ¿no?, en 1959, hasta la Revolución Sandinista en 1979. ¿Sí? Dos revoluciones, no es casual, dos revoluciones sociales, ¿no? No es casual, una de distintos signos, no vamos a entrar igual en eso. ¿Qué pasó en esas décadas? Digamos, ¿qué pasó en la educación popular en esas décadas? Es difícil contestar esa pregunta sin responder qué pasó significativo para la educación popular, pero en otros ámbitos en esas décadas. ¿Qué procesos históricos de ese momento condujeron a la forma original de la educación popular, esos primeros debates, esas primeras propuestas de trabajo, ¿no?, esos primeros procesos, esas primeras discusiones? Bueno, fundamentalmente, a ver, en América vamos a hacerlo como, vamos a simplificar, porque tenemos, ¿a qué hora vamos a terminar? A las 8, ¿no? ¿Sí? No, antes de las 8, a las 8 cerramos el diálogo. Bien, entonces vamos a cortar un poquito. ¿Qué pasa en esas dos décadas? Décadas del 60 y del 70. Es muy importante porque fíjense que muchos coinciden en que muchas de las cuestiones que ahora se están discutiendo en la educación popular vienen de aquella época. Son revisitaciones, son resignificaciones de aquellas discusiones. Incluso la lectura de Freire, una lectura más apasionada de Freire, que se da a partir de fines de los 90 y comienzo de los 2000 en la Argentina, en el marco de las organizaciones sociales, recupera algunas de esas viejas discusiones, ¿no?, de los años 60 y 70, que hay que ver cuán saldadas estaban, ¿no? Yo, digamos, para no abrir mucho el círculo, la educación popular se constituye en esas décadas discutiendo básicamente con tres propuestas teóricas de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, ¿no?, y de las prácticas populares, ¿no? Una de ellas es la teología de la liberación. La teología de la liberación tiene una presencia muy fuerte en América Latina en lo que son las prácticas de los educadores populares, ¿no?, en lo que son las prácticas de los educadores populares. Recuerden que en el año 65 termina el Concilio Vaticano II, me voy a referir muy brevemente a esto, porque vamos a ver qué cuestiones en común hay, ¿no?, y cómo se emparenta la educación popular, incluso tal como la conocemos hoy, digamos, si uno pegara ese salto. En el año 65 termina el Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica en Roma. El concilio anterior había sido el Concilio de Trento, ¿no?, el de la Inquisición, digo, el de la misa en latín, etc. En el año 65 recién la misa deja de darse en latín. No hace tanto. Bueno, para mí no hace tanto, para ustedes es un medio siglo, ¿no? Pero bueno, yo ya había nacido, desgraciadamente. Bueno, digo, en el año 68 los obispos latinoamericanos toman lo que el Concilio Vaticano II les permite como discusión y se reúnen en un lugar en el norte que se llama en Medellín. Entonces elaboran un documento, el documento de Medellín. El documento de Medellín, que escriben los obispos, es un documento que trae a colación, que habla permanentemente de la injusticia social, de la pobreza como un escándalo y como un pecado en las categorías religiosas, ¿no?, como un escándalo y como un pecado, de la necesidad de la concientización. Fíjense, esto también es interesante, ¿no?, como por ir un poco a las fuentes, ¿no?, aparte de lo que uno dice, decir, bueno, a ver, leamos a los actores, cuando uno hace historia, leamos a los actores del momento. ¿Qué decían? A ver, ¿qué decían los obispos? Imagínense los obispos, el episcopado latinoamericano, ¿qué decía en 1968 sobre la situación social? Bueno, decía esto en el documento de Medellín. Decía, el episcopado latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina, que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza cercana, en muchos casos, a la inhumana miseria. Un sordo clamor brota de millones de hombres,
pidiendo a sus pastores una liberación. Fíjense las palabras, ¿no? A sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. Nuestra reflexión sobre este panorama nos conduce a proponer una visión de la educación. Ahora van a hablar de la educación, ¿no? Los obispos. Una visión de la educación más conforme con el desarrollo integral que propugnamos para nuestro continente. La llamaríamos, dicen, educación liberadora. O sea, estaban leyendo a Freire, pero Freire todavía no escribía demasiado. Bueno, pero los obispos brasileños, Freire trabajaba con ellos. Entonces ahí había una capilaridad, ahí hay una vinculación. No estaba publicada en la Pedagogía del Oprimido, en el 68, ni ninguna de las publicaciones más importantes, empezando a partir de la educación como práctica de la libertad de Freire. Sin embargo, esto ya se discutía en el año 68. La llamaríamos educación liberadora, esto es, la que convierte al educando en sujeto de su propio desarrollo. La palabra desarrollo entra todo el tiempo, porque también era una de las cuestiones que se discutía. La educación es efectivamente el medio clave para liberar a los pueblos de toda servidumbre y para hacerlos ascender de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. La tarea de educación de estos hermanos nuestros, sigue diciendo Medellín, no consiste propiamente, fíjense, en incorporarlos a las estructuras culturales que existen en torno a ellos. Inclusión no, dicen ellos. En ese momento se llamaba integración. Integración no, hay que hacer otra cosa. No se trata de integrar a los sujetos populares para que asistan a esas escuelas o para participen en esos procesos culturales que los desprecian, ¿no? Ellos dicen, no consiste propiamente en incorporarlos a las estructuras culturales que existen en torno de ellos y que pueden ser también opresoras, fíjense el término, sino en algo mucho más profundo. Consiste en capacitarlos para que ellos mismos, como autores de su propio progreso, desarrollen de una manera creativa y original un mundo cultural acorde con su propia riqueza y que sea fruto de sus propios esfuerzos. Especialmente en el caso de los indígenas, se debe respetar los valores propios de su cultura sin excluir el diálogo creador con otras culturas. Este es un documento del año 68. Digo, los educadores de base en América Latina, educadores populares de base, la mayoría, muchos de ellos, leían los documentos de Medellín y leían estos cuestionamientos, el cuestionamiento a la pobreza como un escándalo, el cuestionamiento, por ejemplo, a llegan hasta nosotros las quejas de que la jerarquía, el clero, es decir, los curas y los obispos, son ricos y aliados de los ricos. La crítica de que son cómplices de la dominación. Bueno, estas discusiones, los curas obreros, los curas campesinos, los curas revolucionarios, este es el clima en el cual se constituye en las décadas del 60 y 70 la educación popular latinoamericana, ese discurso fundacional. Otra discusión que teníamos en esos momentos, otra teoría, entonces, teología de la liberación por un lado, la teología de la liberación que todavía está presente en muchas prácticas de educación popular, las que son confesionales, me refiero. Teoría de la dependencia, otra de las discusiones que existían en ese momento. Porque era un momento, los años 60 y 70, en los cuales había guerrillas, movimientos de liberación nacional, es decir, muchas luchas sociales que cuestionaban justamente el carácter injusto de la sociedad y que cuestionaban en América Latina a los países centrales, a Estados Unidos, a los imperios, lo que se llamaba el imperio. Entonces, se consideraba que no es que los países latinoamericanos éramos subdesarrollados porque, como decía otra teoría, éramos sociedades tradicionales, con valores antiguos, con valores atrasados, sociedades que atrasaban. No, éramos países periféricos subdesarrollados porque el sistema capitalista mundial, para que haya países centrales desarrollados, requiere que haya otros países subdesarrollados, a los cuales se los expolia, se decía, a los cuales se les extrae sus materias primas, los minerales, los metales, el petróleo, sin derechos sociales. En los países centrales había proletarios, obreros, industriales con relaciones de empleo formal, que eran explotados. Aquí había ni siquiera proletarios, había en América Latina un pequeño proletariado industrial,
trabajadores, y después muchos otros trabajadores, mineros, que tenían otras formas de vínculo laboral, ¿no? Mineros, hacheros, campesinos de todo tipo, trabajadores informales, etc. Entonces, esta es otra de las discusiones. En América Latina la educación popular es básicamente anticolonial, anti-imperial, a favor justamente de lo que se llamaba en ese momento lo nacional y popular. Era educación popular, pero en los años 60 y 70 a favor del desarrollo de las propias naciones. Esto tiene que ver también con que, por ejemplo, en los años 60 se producen las guerras anticoloniales en el África, ¿no? Y en el Asia. Entonces está el famoso proceso de Argelia, a donde también trabajó Freire, y que es teorizado por un sociólogo muy interesante que escribió un libro que se llama Los condenados de la tierra en los años 70, ¿no? Que Freire leyó y cita en la pedagogía del oprimido. Esta idea de que hay algunas naciones que son colonias de otras naciones centrales y que por lo tanto es necesario habilitar procesos de ruptura, de liberación de ese yugo colonial para que estos países puedan efectivamente crecer y desarrollarse. Que no es cierto, como decía el pensamiento más desarrollista, ¿no? Que no es cierto, discute la teoría de la dependencia, que todos los países van a terminar siendo desarrollados, lo único que tienen que hacer es ir evolucionando. No, algunos países siempre van a ser periféricos, subdesarrollados, mientras existe esta división internacional del trabajo que propone el sistema capitalista. Bueno, esta era una tremenda discusión, ¿no es cierto? Por ejemplo, tremenda discusión con los compañeros que eran del Partido Comunista, por ejemplo. Entonces, porque algunos decíamos que algunas fuerzas políticas decían que el bloque soviético era un imperialismo, otros decían que no, que el único imperialismo era norteamericano. Bueno, terribles discusiones sobre esta cuestión entre educadores populares, ¿no? Cuando discutíamos la dimensión política y la lectura política de la realidad. Y hay un tercer cuerpo teórico que tal vez es el que le deja más, en el cual hay más rastro en la educación popular y sobre todo en sus metodologías, que es la investigación-acción participativa. En los años 70, un sociólogo, creo que era sociólogo, Orlando Falsborda, escribe un libro que se llama Causa Popular, Ciencia Popular, en donde en realidad él cuestiona el paradigma clásico de investigación propio de la academia, de la universidad, ¿no? Y él dice que es posible generar un conocimiento total, lo llama él, aunando el trabajo de los académicos comprometidos con los sectores populares, que pongan su saber académico al servicio de los sectores populares, en un diálogo con los saberes de los propios sectores populares. Voy a leer una parte porque también me parece como interesante ver qué decía Orlando Falsborda sobre esto. Él dice, porque además acá hay un tema, entre los años, en la década del 60 sobre todo en la década del 60, con el avance del comunismo, ¿no? Y el temor a la expansión del comunismo en América Latina, el gobierno norteamericano y sus agencias deciden promover el desarrollo. Digamos que una manera de frenar el avance del comunismo era que las sociedades latinoamericanas se desarrollaran. Esta idea, dejaran de ser sociedades atrasadas y sus democracias se fortalecieran a imagen de las democracias de los países centrales, principalmente de la democracia norteamericana, que se presentaban como democracias estables, donde había división de poderes, no había populismo, ¿no? Esta crítica de la ciencia política a los regímenes denominados populistas, que no serían verdaderas democracias. Entonces el gobierno norteamericano y sus agencias generaron algo que se llamó la Alianza para el Progreso. Fue una campaña que se hizo en América Latina entre el año 61 y el año 70, en la cual vinieron a América Latina capitales norteamericanos, europeos no, porque los europeos en ese momento todavía no se habían recompuesto después de la Guerra Mundial, pero capitales norteamericanos, voluntarios para la paz se denominaban, que eran algunos jóvenes profesionales norteamericanos, y capitales, dinero para importación y exportación.
todas propuestas pensadas para justamente desarrollar a los países latinoamericanos. La Alianza para el Progreso generó una propuesta metodológica que se llamó Desarrollo para la Comunidad. Desarrollo para la Comunidad es una propuesta en la cual venían a cada barrio médicos, enfermeros, maestros, agrónomos, etc. Y les enseñaban a los sectores populares a trabajar la tierra, a criar a sus hijos. Por ejemplo, una cuestión que se estudió de esa época era tratando de desterrar el amamantamiento. El amamantamiento no era una práctica moderna, sino que era una práctica antigua, tradicional. O desterrar algunas tecnologías apropiadas del trabajo de la tierra que utilizaban los pueblos originarios o incluso los campesinos, para suplantarlos por otras formas más modernas, con maquinaria, con pesticidas, etcétera, etcétera. Bueno, la Alianza para el Progreso fue una gran campaña latinoamericana. Hay una película de Octavio Getino, La Hora de los Hornos, que hace una crítica interesante, por si a alguno le interesa verla, está colgada en la web. Bueno, generó un movimiento de profesionales y de militantes sociales en América Latina y en Argentina que venían como con esta cabeza de trabajar para los pobres de una perspectiva asistencialista, pero se encontraron en el trabajo concreto en los barrios con otros militantes más radicalizados, con un pensamiento más de izquierda, y entraron ahí a producirse discusiones de las cuales muchos de estos militantes que eran asistentes sociales, que por ahí venían como con una mentalidad más de asistir a los otros, como que pobre la gente había que ayudarla, empezaron a profundizar lecturas sociales más críticas sobre la sociedad, sobre la injusticia, sobre otras formas de trabajo con los sectores populares, etc. Es decir, a veces vieron que los procesos comienzan de una manera, pero generan un escenario en el cual se habilitan otras cuestiones. Bueno, muchos de los educadores populares de los 60 y de los 70, o algunos de ellos de los 60, o algunos de los 70, eran ex militantes que por ahí habían participado en algunas actividades voluntarias de trabajo de la Alianza para el Progreso y se habían radicalizado en el marco de ese proceso. ¿Sí? Una cuestión interesante para ver, estábamos por leer, ¿no?, lo que decía Falborda. Falborda hablaba de los externos y los internos. Entonces decía, en los procesos de investigación popular hay algunos que son académicos que van a investigar a la gente, ¿no? Y después está el pueblo, que es objeto de investigación. Él criticaba este paradigma y decía lo siguiente: ambos, el externo, que es el académico, el investigador social que viene a la universidad, y el interno, ambos, externos o internos, que es el poblador que viene a ser investigado, su cultura, sus hábitos, aportan al proceso de cambio su conocimiento, sus técnicas o sus experiencias. Ambos. Como estos elementos del saber se basan en conformaciones diferentes de clase y de racionalidad, una cartesiana, o sea, la ciencia oficial, que viene con su lógica, racionalidad propia de la ciencia, de la academia, y la otra, experiencial y práctica, la del saber popular, se crea entre ellos una tensión dialéctica cuya problemática solo se resuelve con el compromiso práctico, es decir, en el trabajo conjunto de los sectores populares con los investigadores, en el trabajo en los procesos políticos de lucha y educativos, ¿sí?, de educación popular. De alguna manera, la década del 70 nos deja diversas discusiones. Una es una discusión sobre si no había en ese momento una idea de pueblo un poco simplista, ¿no? Pensar que el pueblo era como un sujeto homogéneo que necesariamente se iba a liberar, y si no era necesario pensar que el pueblo no era ese sujeto homogéneo, sino que el pueblo era varón y mujer, niño, niña, un campesino u obrero, y que había otras marcas de identidad distintas a tener en cuenta en la construcción de los procesos educativos. La década del 80 es una década muy particular para la educación popular. Es la década en la cual se producen los procesos de transición a la democracia. Entonces, suceden dos cuestiones muy importantes. Por un lado, muchos de los exiliados de la dictadura, que venían resistiendo, algunos se habían ido de Nicaragua, vuelven a los países latinoamericanos a medida que van cayendo los procesos dictatoriales. No me refiero a Argentina, nada más me refiero a Brasil, Uruguay,
Chile es a fines de los 80. Bueno, va volviendo, y el triunfo de la revolución sandinista, que es lo que cerró esta primera etapa, produce algo que en la educación popular lo llamamos algo así como la llegada de la educación popular o de la educación popular al poder. Es decir, por primera vez en un país latinoamericano, los educadores populares ocupan lugares de poder en el gobierno. Ernesto Cardenal, que es el ministro de Educación del gobierno sandinista en la primera época de la revolución nicaragüense, era un educador popular, practicaba la educación popular. Y en América Latina, con la llegada de la democracia, muchos educadores populares que vuelven del exilio, de los exilios internos, que pueden comenzar a hablar y a reconocerse como educadores populares, empiezan a ocupar espacios en los ámbitos gubernamentales, en los ámbitos de política pública. Y acá dos cuestiones, un ejemplo. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el año 88, y después se repitió en el año 90, se hicieron unos encuentros provinciales de educación popular. Los organizó el sistema educativo, conjuntamente con algunas de estas organizaciones de promoción y desarrollo. En esos encuentros de educación popular participaron los inspectores del sistema educativo, inspectores, docentes, es decir, se pensaron como espacios en donde se pudiera discutir la educación popular al interior de la educación formal. Entonces había personas que trabajaban en comedores comunitarios, en iglesias, ¿no? Con trabajos con jóvenes en los barrios, sentados y discutiendo acerca de la escuela pública y de la educación popular como escuela pública, con los inspectores del sistema educativo, con profesores del sistema educativo. Esto que ahora nosotros podría parecer que es natural, en algún momento comienza a producirse en el marco de la educación popular. Antes la educación popular era básicamente antiescuela. La educación escolar era bancaria, la educación popular era liberadora, problematizadora, etc., sucedía por fuera de la escuela. En los 80 comienza a discutirse la posibilidad de la educación popular al interior de la escuela y del sistema educativo. Una discusión que nunca más se dejó en la educación popular, que aún hoy se sigue discutiendo y ya está como naturalizado que es posible hacer educación popular al interior del sistema educativo. Y la otra cuestión propia de los 80 es la idea del valor de la democracia. Esta idea de que en los 70 y los 60 no era tan valorada, ¿no? En los 60 y los 70 se pensaba más bien en una sociedad socialista, en una revolución, en otro tipo de modelos sociales. Con las transiciones, dictaduras, los padecimientos de las dictaduras y las transiciones a las democracias, comienza a valorizarse la posibilidad del sistema democrático para los educadores populares como un sistema que produce, de alguna manera, en el marco del cual se puede producir poder popular. Y el otro tema es que cuando caen las dictaduras en América Latina y vuelven las democracias, los países de Europa, sobre todo, colocan en las organizaciones de educación popular latinoamericana bastante dinero para que desarrollen sus proyectos. De esta manera, en los años 80 lo que se produce es como una institucionalización de la educación popular. Surgen un montón de instituciones, no son todavía los movimientos sociales o esas organizaciones sociales, muchas de organizaciones de promoción y desarrollo, que financian sus proyectos con la cooperación internacional, que es en ese momento, a diferencia de lo que sucede en los 90, pensada como los países socialdemócratas de Europa y Canadá, por ejemplo, de Norteamérica, colaboran solidariamente, los estados de bienestar europeos y del norte de América colaboran solidariamente con la vuelta a la democracia de los países del tercer mundo. La idea de la cooperación internacional desde una perspectiva solidaria. ¿Sí? Bueno, la década del 80 ya sabemos que termina con una serie de acontecimientos que para la educación popular y para las sociedades en general son muy fuertes. La revolución sandinista es derrotada de la peor manera. Imagínense que después de 10 años de régimen sandinista en Nicaragua gana la presidencia en elecciones libres Violeta Chamorro, que era la hija del dictador, al cual la revolución había derrotado, y además esa revolución cae con muchas críticas de muchos procesos que el propio pueblo critica, de burocratización, corrupción, etcétera, etcétera. Cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética, es decir,
decir, la idea de una utopía socialista como una alternativa al modelo capitalista se resquebraja, se empieza a instalar culturalmente una idea de que la historia terminó, de que lo que hay es lo que hay, el sistema capitalista es un sistema eterno, no va a haber, no hay alternativa, el socialismo real fracasó. Para la identidad y para el pensamiento de la educación popular latinoamericana eso es muy fuerte, pero además lo que sucede a partir de los 90, de la mano del neoliberalismo y de las políticas focalizadas y todo esto que ustedes ya deben haber discutido en otras charlas, es que se fortalecen nuevos actores sociales. Algunos son antiguos actores sociales. Por ejemplo, el movimiento feminista. El movimiento feminista es un movimiento de los 60, no es nuevo, no es de los 90. Solo que la educación popular en los 60 no lo reconocía, porque la identidad de género no era valorada como tal, como una identidad valiosa, con potencial revolucionario, ¿no? Entonces no era tenida en cuenta. Bueno, aparecen en la educación popular nuevos sujetos que vienen desarrollando, que vienen como discutiendo algunas prácticas que eran las formas de trabajo dominante de décadas anteriores. Sujetos que piensan que las organizaciones sociales tienen que ser básicamente democráticas, que está bien organizarse, pero que no tiene por qué haber jefes, que puede haber organizaciones asamblearias, que las luchas pueden ser policlasistas, es decir, que no se trata simplemente de convocar una clase social, sino que puede haber momentos en los cuales distintos sectores sociales se articulen para una lucha, esa lucha luego se disuelva y continúe con otra articulación política. La educación popular en los 90 y en el nuevo siglo se transforma y llega a ser tal como la conocemos hoy. En los 90 además comenzamos a leer otros autores. Freire sigue siendo una referencia, siempre fue una referencia para la educación popular, pero empezamos a leer a Gramsci, a valorar la cuestión cultural, a entender justamente esto que decía antes, que la educación tiene que ver no solo con la conciencia, con esta idea de la concientización racional, sino que tiene que ver con poder leer el mundo y problematizarlo también desde otras lecturas, desde la lectura corporal, de los afectos, de otros lenguajes culturales, que eso nos permite comunicarnos y articularnos entre nosotros, aparte de la cuestión racional de la teoría, que hay otras maneras de construir conocimientos. Bueno, y así se va generando como unos nuevos movimientos de la educación popular que llega a tener la conformación que ustedes me conocen actualmente. Y bueno, si quieren seguimos charlando, pero yo no quiero como abundar demasiado en mi palabra, porque por ahí hay como otras cosas para charlar que está bueno que puedan ir surgiendo de lo que ustedes van diciendo o aportando. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Sí? Dale. Pregunta. Sí. De acuerdo a tu propio posicionamiento, hablaste de los sujetos de la educación popular, no me refiero tanto a las organizaciones que llevan adelante o que proponen la educación popular, sino a los educantes, ahí está. ¿Qué sería hoy el sujeto, de acuerdo a su funcionamiento, más potencial, digamos, a la hora de la transformación social? ¿Quién tendría que estar dirigida esta cuestión? Yo la verdad es que no tengo una lectura muy estructural en ese sentido, digamos. Yo creo que hay una serie muy variada de prácticas de educación popular. Creo que todos los sujetos son potencialmente revolucionarios. La verdad es que yo pienso eso. Cuando digo potencialmente revolucionario, ¿qué quiere decir? Todo sujeto o todo colectivo social que se esté planteando que no le cierra esta estructura social y esté insatisfecho con este orden social, potencialmente es articulable, ¿no? Puede juntarse con otros para cambiar la sociedad, para afinar la lectura que hacemos unos y otros de la sociedad y para cambiar la sociedad. En ese sentido, pienso que, bueno, que hay, además en América Latina, lo que sí hay, y no podemos dejar de reconocer, un acumulado de luchas sociales, ¿no? Creo que ahí hay mucho aprendido, ¿no? En esas luchas sociales. También me parece que hay un acumulado de prácticas más complejas que hay que revisar, prácticas que tienen que ver con algunas formas de vinculación. Me parece que de lo que se trata es de inscribirse en los procesos de transformación, de protesta social, de lucha, de cambio, que se
se vienen generando en las últimas décadas en América Latina, a mí me parece que no hay un sujeto privilegiado. La verdad es que creo más bien que hay diversas articulaciones posibles. En algún momento, los jóvenes son como un sujeto social que encara, digamos, que encara la denuncia y son visualizados, y son judicializados, y son estigmatizados, y son sujetos sociales potentes. En otros momentos hay otros colectivos, ¿no?, que se van recortando como sujetos populares que pueden criticar la sociedad y que quieren cambiarla, ¿no? Me parece que en los 70 pensábamos que era el pueblo, ¿no?, el pueblo. Ahora pensamos que esa categoría pueblo tal vez es una categoría que parece nombrar un solo tipo de sujeto y hay que pensar por ahí en pueblos, en culturas, en sujetos, en movimientos, ¿no?, en colectivos, ¿sí? En ese lugar se podría hacer educación popular, incluso en instituciones formales. Sí, claro, sí. Me parece que yo por lo menos no tengo duda de eso, ¿no? Lo que sí me parece es que que educación popular no puede limitarse a aplicar unas metodologías participativas. Educación popular tiene que ver, digamos, con propiciar alguna lectura desde el contenido que se esté trabajando, alguna lectura más macro, más general de la realidad social, ¿no?, del sistema social. No es que uno tiene que estar todo el tiempo haciendo eso, pero digo, uno pensar en procesos que son en general procesos colectivos que están ordenados a una transformación social. Y sí, hay instituciones educativas del sistema formal que tienen, digamos, posturas muy claras, más allá de las diferencias que puede haber entre los sujetos, respecto de cierta insatisfacción, ¿no?, de la injusticia social, y que trabajan o profesores, ¿no?, que al interior de sus aulas trabajan estas cuestiones, ¿no? Bueno, sí, yo creo que no hay ninguna duda de que se puede hacer educación popular. La educación popular no es educación no formal, digamos, eso me parece que hay como que... Y además es interesante ver cómo muchas de las prácticas educativas no formales no son necesariamente liberadoras ni propician el diálogo. A veces no, a veces son todo lo contrario. Entonces, estar dentro o fuera de la escuela no es atributo para caracterizar una práctica como de educación popular o no de educación popular, me parece. No sé, ¿ustedes qué piensan? Sí. La educación en el transcurso de todos los años que estuvo fundada en los 60, 70, tras la caída de la Convención Madrid, la creación del documento del obispado, como que algunas cosas como que me quedaron así medio así, la iba y me la iba notando para seguir sus pasos, pero como que hubo mucho, digamos, lo que entiendo es que hubo muchos cambios en la educación popular. Sí. Eso es notablemente visible, como en todo el mundo, como en la política, en la economía, hubo cambios. Sí. Por ahí no sé, algo que no me cierra de todo el contexto de educación popular, que por ahí ahora está variando. Según usted daba ejemplo, que hay profesores que hacen la práctica y otros no. Estaba diciendo recién. No sé cómo, una pregunta, para hacer una sola pregunta, tengo varias preguntas. Está variando y las dos cosas. Está variando quiere decir que todo el tiempo la educación popular, como todo proceso educativo, va cambiando. Va cambiando. Pero mantiene algunas notas constitutivas. Entonces, una de esas notas, una de esas características de la educación popular, es esta lectura política. ¿Hay una lectura política dentro de la educación popular? ¿Eso eso sí, lo que hemos entendido, porque
decía que tenía que haber educación del indio, como se llamaba en ese momento, que tenía que haber educación por la experiencia en el campo, que las personas del campo tenían que poder, no que se las llevaran a la ciudad a las escuelas para civilizarlas, sino que se armaran escuelas en el campo con alternancia, en donde las familias de sectores populares, de los campesinos, pudieran enseñarles a los hijos sus saberes como el maestro enseña a otros, porque todos sabemos. Bueno, eso es política, eso es educación, pero tiene una dimensión política, de poder. Una persona que piensa que es natural que el mundo esté injusto, no lucha para cambiarlo. Si uno empieza a pensar que hay otras formas, que esta sociedad es así, pero que antes era de otra manera y podría llegar a ser de otra, bueno, ahí vale la pena organizarse. Por ejemplo, yo no entendía la palabra del valor popular, porque yo por ahí lo relacionaba un poco, pero no entendía el valor popular que tenía la palabra, digamos, popular, del significado, lo que te da, lo que te ofrece. Bueno, pero tiene mucho significado. Viste que las palabras significan muy diversas cosas, depende de quién las usa, o qué libro aparece. Pero hay muchos significados, muchas divergencias por ahí, se sentía una carencia importante. Igual me parece que es interesante lo que decís. Está bueno conocer sobre la educación popular, porque esta palabra popular, distintos significados se manejan socialmente y uno posicionarse críticamente frente a eso. A ver, yo estoy de acuerdo con que popular es esto o aquello. ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dirá? A ver, ¿en qué contexto se dice? ¿En relación con qué política? ¿Con qué proceso? Bueno, no hay un significado. El significado es una construcción social. Cada uno, qué sé yo, nosotros hablábamos de autonomía en los 80 y la autonomía tiene que ver con la participación y con la mayor democratización. Después en los 90 la autonomía tuvo que ver con que las escuelas fueran autónomas y los directores de las escuelas fueran gerentes, ¿no? Era como el mismo término con un significado totalmente distinto, ¿no? Apropiado por otra perspectiva, otra forma de pensar. Entonces, me parece que está bueno como ir construyendo aquí lo que uno va pensando y en diálogo con los demás, ¿no? Con nosotros, porque no hay una verdad sobre un término. El lenguaje es una lucha social, es una cosa que se disputa, ¿no? Por eso es como que ahora me arena, porque le quería contar, porque si no me quedo así como, digamos, en ascuas de vengo para no entender nada. No. Y ahora Como que más o menos es complicado el contexto social, en verdad, en todo sentido, pero una lo transita, así que más o menos lo tiene que sobrellevar, digamos. sí, pero uno tiene lecturas sobre la sociedad, no es que uno no las tiene, uno tiene. Porque sea sentido común, todos pensamos que la sociedad es de alguna manera o de la otra, que este actor social o este otro es, hacen, vale, no vale. ¿Te hago una pregunta? Sí. El sistema capitalista, bueno, a partir de cuando se desarrolló, se separó del feudalismo del siglo XV hasta la actualidad. Digo, para que ellos también escuchen. No, me parece a mí, es un pensamiento mío, Sí. que está tomando los conceptos marxistas, la ideología que tiene el sistema capitalista está viciado, que hace para mí lo que yo pienso que hace infiltrar las instituciones como para generar ese pensamiento social, cultural, que ellos imponen para que siempre se sientan discriminados o se sientan la persona inferior para no poder progresar, desarrollarse tanto en la educación popular como en otros sectores, contextos económicos y no se pueda desarrollar. Me parece que para mí pasa por ese lado, que tanta la dominación y el poder, los recursos que tiene el capitalismo y se va a su extremo, como que quiere siempre imponer y no dejar la subjetividad y, como decía usted, los colectivos sociales para poder formarse. Sí, además hay una, decía Freire, planteamos que lo popular hay una dominación en el terreno de las ideas. Más que la dominación del salario o de las estructuras públicas. Gramsci hablaba de la hegemonía, ¿no? Una forma de concebir una ideología dominante que compartimos y qué difícil es no naturalizar lo que todos comparten, poder pensar desde otros lugares. Bueno, para eso está también la educación popular. Freire decía problematizar la realidad. Transformemos algo que nos parece que es del paisaje, lo de todos los días, en un problema, en algo que no está bien, algo que hay que resolver, hay que replantear, problema. No
Bueno, todo el desarrollo que hiciste fue a partir de cómo fue cambiado la educación popular, pero me imagino que cada etapa hay una relación con podríamos decir, con la educación institucional, ¿no? Y con los diferentes tipos de estados que han tenido una visión, un tratamiento frente a la educación popular, una visión muy diferente de gobiernos democráticos, de gobiernos dictatoriales, y cómo vemos la relación actual en la Argentina, en donde se plantea un gobierno nacional y popular, ¿no? ¿Qué relación tiene esto, o qué relación tiene el gobierno con la educación popular hoy? ¿Cómo lo ves? O sea, a ver, educativas nacionales expresan una voluntad de inclusión educativa y de alguna manera, estoy pensando en el FINES como en dos programas emblemáticos de las políticas educativas actuales del Ministerio de Educación que se dicen de educación popular. Entonces, me parece que las políticas educativas nacionales se autopresentan como políticas que de alguna manera recuperan algunos principios fuertes de la educación popular latinoamericana. Las políticas son discursos también. Después, digo, en el terreno concreto, por ejemplo, si uno mira el plan FINES o grupos que trabajan con el programa, con la propuesta de alfabetización del gobierno, ahí hay prácticas de educación popular y hay prácticas que no son de educación popular. ¿Cómo? Claro, sí, depende de un montón de cuestiones, ¿no? Del profesor, sin duda, como dice ella, del contexto también, allí donde hay por ahí una organización social crítica que puede sostener un trabajo que va más allá de dictar el programa de una materia que dicta un profesor, en el caso del FINES, en 2 horas un día, y la semana siguiente otra vez 2 horas. Donde hay una organización, esa sede del FINES, que sostiene, se puede llevar adelante una práctica más de educación popular, en el sentido más integral, más crítica, de trabajo más democrático, de mayor diálogo, etc. En otros casos, algunos profesores, como dice ella, desarrollan esos procesos pensando en la educación popular y consultando con otros, aún que no tengan detrás una organización social o un colectivo que los ayude a desarrollar ese proceso. En otros casos no, simplemente se da clase en un programa que es más flexible y ella no es flexible, es un programa de nivel secundario flexible. Digo, me parece que toda esta gradación ahí. Me acaban de decir, podemos ir hablando de alguna última pregunta. Claro. No sé si vos querés decir. No, Porque por ahí querías. como última pregunta, no sé si... No, por ahí querías comentar algo, no sé. Nosotros acá somos parte de un bachillerato popular, somos oyentes, estudiantes, docentes. Pero esa no es como No, nosotros lo que notamos que siempre la relación con las políticas públicas, por ejemplo, en este caso, es configurar en un punto la oficialización de los bachilleratos, o sea, como una llave, una herramienta que tiene el Estado para avala o no la educación popular, por lo menos en este año, ¿no? Es un tema complicado. Yo creo que el Estado no se apunta a una educación popular, sino que muchas veces se está en esa y en vez de educación popular se hace una formación de un sujeto político determinado. Pero eso lo hace yo, que habíamos hablado de cabeza, de resignificar, cuando luego tenemos con una hermana que me nace desde que aprendí, desde que me castigan, sí, y conocí a la gente por ella, claro, enojada me decía. Y cuando vine a todo lo conocí a otra persona, no, que me contaba la pedagogía de oprimida y como que usaba párrafos o bandera, pero respaldado por una cuestión política. Yo no quería hacer nada, porque no me gustaba, ahora no, pero porque entiendo un poco más quizás pero cuando era chica no quería hacer nada porque era
vas y sí, a ver, tiene que ver con la educación popular, tiene que ver con las prácticas políticas hegemónicas. Hay prácticas que son realmente democráticas al interior de los partidos y también de las organizaciones sociales, ¿no? Porque no es que las organizaciones sociales buenas y democráticas y los partidos malos, no, pero bueno, y otra cosa, que en los barrios, la mayoría de las veces, en los lugares donde te dictan